Pandemonium Podcast es un canal patrocinado por todos ustedes. Puedes apoyarnos a través de Patreon, comprando nuestros productos en lamerch.co, asistiendo a nuestros eventos y grabaciones, o dando me gusta, compartiendo y comentando nuestro contenido. Gracias por tanto, los queremos mucho. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a todos a este capítulo número 3 de este podcast que hemos llamado Ni Cultos ni Borrachos, que ya vamos en la segunda temporada. Muchas gracias a todas las personas que vieron los primeros 2 capítulos, muy agradecidos por todos los comentarios que nos han dejado. Se ve que tenían ganas de que volviéramos a empezar, nos demoramos mucho, ¿cierto? Creemos que ni Game of Thrones se demoró tanto en volver, pero aquí estamos otra vez en la segunda temporada, como siempre, con el contertulio Sebas. ¿Cómo vas? Bien, hermano, todo bien, contento de volver en esta segunda temporada. Ya tenemos un episodio que fue el de García Márquez y el de Platón. Y bueno, nada, contento de estar acá. Yo creo que lo bueno se hace esperar también. Yo creo que lo bueno se hace esperar, así como Juego de Tronos en su momento. Y hoy tenemos una gran invitada, ella es Marcela Fernández. Yo le digo que tiene nombre de escritora. No, escritora. Y me dijo que la presentara como gestora cultural, pero ella tiene 840,000 proyectos. Hace de todo. Hace de todo. Hace de todo. ¿Qué haces? Muchas gracias por la invitación. Pues César, mira, yo hago como de todo un poco. Soy docente, soy tallerista, conferencista y tengo un espacio que se llama Le Mi Alma de Gestión Cultural, ¿cierto? Entonces como que sí, hago de todo un poquito, todo lo que sea curiosear, investigar y transformar esa información es lo que a mí me gusta. ¿Y cómo es la relación tuya, pues, con la literatura? Leer. Mucho. Mucho. Eso es lo que hago hace muchos años. Esa es la relación con la literatura. Leer, ir a eventos, chismosear. Pero tenés también cosas sobre la literatura, cosas, ¿a qué haces cosas con literatura? Sí, claro. Tengo un montón de clubes de lectura. Exactamente. Tengo talleres de hábitos lectores. Tengo tertulias en las oficinas sobre libros, sobre temas empresariales y no empresariales. Y pues sí, en general, pues como que la mitad de mi tiempo está muy pegadita a la literatura y la otra mitad como a los números y a otras cosas. No, además Lee Mi Alma, que es uno de los proyectos que tiene Marce, pues tiene como, la verdad, como 1000 clubes de lectura. Tiene una fanaticada, entre esa fanaticada me incluyo. O sea, yo creo que Marce es un ejemplo, como una inspiración para las personas que la rodeamos, porque es capaz de como de conciliar muchos mundos, pero sobre todo un mundo en el que coincidimos y es el mundo de la lectura, de los libros, del amor por las palabras. Y como estamos, yo estoy muy contento de que estés acá, pues la verdad, Marce. Ay, eso está lindo, sí, hay un montón de grupos y es una comunidad toda grandota y es un parche porque somos como siempre los mismos y casi que ni toca hacer marketing porque todos le van contando a otros y eso se va volviendo una cosa bonita. Sí, es un proyecto incluso lindo. Si quieren ver lo que hace Marce, pues yo creo que pueden seguir la cuenta de Instagram, Lee Mi Alma, Eso, ¿cierto? Sí. Y ahí van a ver todo lo que hace Marce, que es un montón. Sí, para no abrumarlos ahí, con esos 18,000 proyectos que hay. Bueno, hoy tenemos un capítulo particular especial porque no vamos a hablar de un libro, vamos a hablar de muchos libros, porque durante, digamos, la primera temporada y parte de la segunda, uno de los comentarios que nos hacían es, pero entonces recomienden, pero entonces pongan en los comentarios cuáles son las referencias que ustedes tienen. O sea, siempre nos piden que les entreguemos información de lo que nosotros hablamos acá. Entonces decidimos hacer este capítulo donde no vamos a hablar de un libro, sino de muchos libros, en general, de literatura que nos han marcado, que no nos han gustado, que hemos leído, que no hemos leído, que odiamos, o sea, hay de todo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer preguntas para conocer el punto de vista de ustedes dos sobre mitos o afirmaciones que se hacen sobre la literatura que uno dice, sí será así. Por ejemplo, voy a arrancar con la primera. A ver. Si existen libros que uno sí, porque siempre salen los 5 libros que sí o sí te tienes que leer antes de morir. ¿Existe el libro que uno sí o sí se tiene que leer antes de morir? Está duro. Ay, yo creo que no. Yo creo, pues no. De seguro, uno sí piensa en un libro que uno no puede morir sin habérselo leído porque ya se lo leyó. Pero si uno nunca lo alcanzó a tocar ni lo vio, puede pasar derecho, creo yo. No siento que exista uno que le guste a todos. No, y sobre todo esas sentencias de es que este libro es una obra maestra,
vamos a poner El Quijote. O sea, uno sí o sí se tiene que leer El Quijote si quiere empezar en el mundo de la lectura, o puede pasarse El Quijote por alto. No, hay gente que la puede pasar muy mal leyendo el Quijote. No tiene que pasar por eso en la vida. Pues si hay algo que a uno no le gusta, yo creería que no. No creo que exista un texto. Igual no nos podemos morir sin pasar por la Biblia, pues porque nos la obligan a leer, pero no creo que exista un texto así como vos que pensabas. No, yo creo que es como... Yo no creo que haya un libro obligatorio, que eso ya de entrada lo vuelve a uno como ya crea como un ambiente muy maluco. También creo que hay tipos de lectores, y hay pues y lo bueno de los libros es que hay libros para todo gusto, o sea, y uno no tiene por qué, hay tanta variedad de libros que no hay por qué engancharse, ¿cierto? Y si alguien quiere empezar a leer, pues uno recomendar El Quijote, yo no sé, puede que alguien tenga una experiencia brutal con El Quijote como su primer libro. Y estamos hablando con un fanboy del Quijote. Ay, yo soy fanboy del Quijote, pero yo no sé si yo le diría a alguien leas El Quijote, yo le diría vaya lo que a usted le guste, donde usted se sienta inicialmente cómodo, no quitar tampoco de la ecuación en algún momento la incomodidad de ciertas lecturas, es decir, ya depende mucho de lo que se quiera hacer. Si simplemente queremos ser lectores aficionados, creo que está perfecto leer lo que uno quiera, pero si uno pretende posiblemente escribir o hacer algo creativo a partir de los libros o con los libros, yo sí creo que hay unos referentes que hay que, no obligatorios, pero por lo menos hay que echarle una mirada para no pecar de ingenuidad a la hora de crear. Es más como dependiendo como del propósito de la lectura, pues. ¿Sabes en qué estaba pensando? En que puede que no libros específicos, pero yo sí quisiera que nadie se muriera, por ejemplo, sin leer un autor específico. Por ejemplo, si a mí alguien me dice, como, hey, Marce, un autor que debería leer antes de morirme, yo diría, léase a Stefan Zweig, porque tiene todo y para todo, ¿cierto? Entonces, tiene el que le está explorando en la lectura y quiere arrancar una novelita chiquita y arranca con una novelita de Zweig chiquitica, y tiene el que ya quiere mucha filosofía y mucho tema, pues tiene para todos. Ya cada uno que explores si hay algún libro que le interesa, pero no sé si hay un libro, puede que un autor sí. Sebas, vos tenés uno así como Marce. Pues ahora que hablaste de Stefan Zweig, para mí me parece que es de esos autores que uno debería ojalá leer. Pues, tocar alguna vez en Stefan su vida. Zweig tiene una obra austriaco, fue mucho tiempo amigo de Hermann Hesse y creo que de Freud, se escribían cartas incluso. Y Stefan Zweig tiene unos libros pequeñitos que además son muy disfrutables. Yo no sé, creo que tenemos una experiencia similar con Stefan Zweig, es que se leen unos textos como de una delicia, como que uno dice, esto que me está contando, me lo está contando tan bueno que yo quiero seguir leyendo. Y tiene para mí uno de los mejores cuentos de la historia de la literatura, que es Mendel, el de los libros. Para mí es uno de los cuentos más preciosos. Hablando de libros, justamente, ese libro, ese cuento, o esa pequeña novelita, habla sobre un señor que se llama Mendel, que ama sus libros y se los llevan para la guerra, creo que en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo la cuál de las guerras, pero la guerra le arrebata lo más preciado que son los libros. Y es un cuento perfecto, a mí me parece un cuento perfecto. Entonces Stefan Zweig, por ejemplo, es uno de los que uno diría, uy, ese autor es un autor que escribió biografías sobre Balzac, sobre Dickens, sobre María Antonieta. Tiene un libro que a mí me parece que el que quiera aprender datos chismográficos del mundo cultural universal, que es Momentos Estelares de la Humanidad. Ese libro, que es pequeño, habla de la Marsellesa, habla de Vasco Núñez de Balboa cuando descubrió el Pacífico. Tiene unos datos que uno dice, jueputa, este man, y además los da con una belleza y un disfrute. Entonces es cuando uno dice, ojalá lo leyera todo el mundo, que es Momentos Estelares de la Humanidad, que tiene como unos datos chismográficos brutales, como por ejemplo datos sobre la Marsellesa, como el One Hit Wonder de ese músico que solamente escribió una gran canción que se quedó para la historia de la humanidad. Entonces yo creo que sí hay libros y autores que emocionan, y esa emoción estética, ese placer de la lectura uno quiere que otra persona lo tenga. Yo creo que es más como que bueno que lo leyeras, pero no sería una obligación, pues. A mí el libro de Stefan Zweig que me marcó se llama 24 horas en la vida de una mujer. Es una cosita así chiquitita, pero cuando yo lo leí, yo no sé, tendría por ahí 21 años, me pareció muy impresionante lo que él hacía con hay un protagonista jugador en ese libro, y lo que hacía con las manos de ese jugador a mí me pareció brutal, porque yo veía cómo tiraba las cartas en el casino, cómo recogía las fichas en el casino, y eso me parece impresionante lo que logra solo con mostrar las manos en un libro. Ese sería, César, yo creo que un autor que yo le recomendaría a todo el mundo. ¿Y Sebas eso tiene otro? No, pues es que otro...
Ay, lo que pasa es que de ahí entran como los gustos, pues a mí, uno que yo le recomendaría a todo el mundo que siempre, y yo siempre lo recomiendo, creo que a César se lo recomendé en algún momento, fue Fernando Vallejo. Que ese es el que yo Que diría. vamos a tener un capítulo de Fernando Vallejo, pero específicamente el libro que a mí como que con el que entré a amar a Fernando Vallejo fue Los Días Azules. Porque yo primero me había leído una biografía de Barba Jacob y una de Silva, de José Asunción, pero cuando leí Los Días Azules fue como que no pude parar, como que alguien me estaba hablando en un lenguaje propio, pero de una manera muy diferente, un poco estandarizada, entonces fue que como se me siente muy estalló la distinto, cabeza, sí. sí. Es una lectura muy distinta, Es muy diferente. es muy diferente. O sea, uno mismo siente cuando lo lee que es muy distinto a todo lo que... Si uno apenas, o como me pasó a mí, que apenas estaba entrando en la disciplina y el mundo de empezar a leer, cuando uno entra con Fernando Vallejo, uno dice, no, o sea, esto es otra cosa. Entonces, cuando uno entra, eso es otro cuento, o sea, es otro mundo. Otro mundo entrar porque, además, él mismo, como personaje, también lo conecta a uno mucho. Lo conecta a uno Además mucho que te conecta con la pues ya Vallejo va a tener su capítulo acá, pues, pero lo conecta uno con la rabia, por ejemplo, Exactamente. con la indignación por lo que sea, o sea, con la cantaleta, con las ganas que uno tiene con adentro el, siempre de echar y con el, cantaleta. pues, por ejemplo, con el atrevimiento de decir lo de que ponerlo explícito. de ponerlo ahí. Sí. Con el Sí. atrevimiento de me importa un culo, yo lo pongo ahí. En un país donde En un matan país, gente por por decir eso, lo que dice. Ajá. por decir lo que dice. Eso me parece muy bacano de él. Y es como algo que todos vemos, pero nadie lo expresa. Entonces Exactamente. lo pone ahí Él y ya. lo pone ahí, ajá, Y exactamente. miren a ver qué hacen todos con eso. Y ahí les dejo y me y voy. más Ahí les hijueputas dejo. serán ustedes. Sí. Sí. Ese me parece bacano. ¿Ustedes tienen algún libro que dijeron, yo me lo leí, pero en realidad nunca se lo leyeron? ¿O se lo leyeron después? Yo tengo uno. Si quieren, empiezo yo con esa. Hágale. Durante muchos años yo dije que sí me había leído 100 años de soledad y no me lo había leído. Porque no podía, o sea, Entonces, ¿qué decía? yo lo que hacía es que yo me compré El la edición, resumen. no la, la edición. El mapa, se leyó el mapa inicial. Eso, yo me compré la edición que tiene el mapa genealógico. Y usted decía, no, es que. Es que ya- eso es muy difícil. No, pero es que yo sí, claro, como a todo. Decía, es que es tan difícil que le ponen un mapa. No, claro, entonces yo decía, como para la gente, incluso yo me acuerdo mucho de mi mamá, ella no se lo leyó porque ya es que entenderla es muy difícil La cuál es el genealogía. personaje. Y esa es la misma conversación con todo el mundo, es que es muy difícil entender la genealogía. Y entonces como yo sí me había leído el mapa, ya pues yo sí entendí. Vean, yo lo explico, y en realidad yo no me había leído el libro, solo me había leído Entendía mapa. entendí el mapa genealógico y ya. De resto yo me demoré muchos años en leerme 100 años de soledad, muchos. Lo vine a leer hace muy poco, por ahí hace 4 o 5 años. Pero en realidad mucho tiempo dije, no, sí, claro, obvio, yo ya me lo había leído, pero en realidad nunca me lo leí. Ve, yo no tengo un libro como que yo diga, si yo me lo leí, dame- hágale. pero ¿sabes por qué? Porque lo conecto con la primera pregunta. Porque siempre tuve la presión de que ese era el libro que uno siempre se tenía. Es que no leerse ese libro no era una cosa, pues, era un sacrilegio. O sea, era como. Y no sé, te has leído. No te has leído 100 Sí, años sí. de soledad. Y apenas. O sea. Qué fastidio. Qué, Bueno, qué sí, sí me pereza. lo he Entonces, leído, sí, entonces yo lo he sí, leído. claro. Claro, es como cuando le dicen a uno cuando está pelado, y usted no ha tenido la virginidad, no ha perdido la virginidad. Yo sí. Claro que Obvio. Siempre. La virginidad literaria. Sí. Eso me pasó con ese libro. No sé si ustedes tienen algo parecido. Yo no tengo un libro como que dijera, ve, me lo leí, no me lo había leído, pero sí, creo que muchas veces he estado en muchos silencios de libros que se supone que uno como lector tuvo que leer y no lo he hecho. Y me pasó como mucho tiempo con Memorias de Adriano. Ujú, de Marguerite Yourcenar. Que todo el mundo que Memorias de Adriano es muy bueno, que no, yo no decía que me lo había leído, pero me quedaba en silencio como tengo ni idea de qué están hablando. Y un día llegué a la librería y le dije al librero pues del alma como, hey, necesito un libro, estoy como triste, necesito un libro para el fin de semana, que lo termine el fin de semana. Y me sacó un librito viejito y llévate Memorias de Adriano. Y me lo leí y a partir de ahí pues ya uno puede echar cuento, pero creo que sí hay muchos silencios de esos obligatorios que hay que leer, que uno dice como, pues yo no me lo he leído, pues tampoco, no les voy a decir que no, pero tampoco que sí. Pero cuando leíste, ¿te dañaron la experiencia de tanta presión o en realidad dijiste, no, sí, pues... es No, un en buen realidad libro, es un gran buen libro y lo releería muchas veces, entonces no me dañaron la experiencia, pero como que sí siento que hay muchas veces que no les tengo que decir que no lo he leído, pues tampoco que sí. Yo lo que he hecho es que he hablado de libros sin terminar. He hablado Como con si ya los mucha- hubiese terminado. Con mucha propiedad he hablado de libros sin terminar. Has presentado, He presentado libros sin terminar.
Y eso sí lo he hecho. Confesión, O sea, el título, no es que no los haya leído, es que no los he terminado. Que son Los terminé después. Tenías la idea. Tenía la idea esencial Es del que no libro. terminar puede ser una página o que le falte una o que va en la primera. Pero por algún motivo en particular. No, o sea, a o porque veces, no a veces alcanzas. se va la conversación y yo lo estoy leyendo y hablo de lo que estoy leyendo de hasta dónde voy. Pero no digo que no lo he terminado. Entonces, esa es la trampa a veces. O sea, No es decir lo termino, por con lo general todo. lo termino, pero en el momento hablé sin haberlo terminado. Yo me acuerdo que una vez, creo que fue en donde, la Bastilla, no sé, me compré un libro de un profesor de literatura francés que se llama Pierre Bayard. Pierre Bayard escribió un libro que se llama Cómo hablar de los libros que no se han leído. Un profesor que confesaba en ese libro que no se había leído En busca del tiempo perdido, ni el Ulises de Joyce, pero que hablaba con propiedad y daba clase en una universidad de París. Y él decía que no era necesario, porque grandes críticos literarios no habían terminado los libros que habían leído y habían hecho críticas muy buenas y demoledoras. Entonces ponía el ejemplo de un crítico francés súper importante que era... ay, se me fue el nombre. Bueno, se me fue. Un crítico francés que hablaba de libros premiados con Nobel y todo, Y no había leído. y no los había terminado, y decía que eran horribles, y al final la crítica era muy bien hecha, o sea, era una gran crítica literaria sin haberse leído el libro. Entonces, a mí eso como que me dio paz. Yo dije, bueno, puedo hablar de libros que no me he leído. Ese es recomendado para los libreros. Para los libreros es no- buenísimo. Un librero no puede leer toda la librería, pero puede leer un pedacito, etcétera. Ahorita Marce, off the record, me dijo algo que me quedó sonando, porque dijo, no, es que yo no escribo, no me gusta escribir. O sea, leo mucho, pero no me gusta escribir. Y pareciera que esa conexión siempre va de la mano. O sea, el que lee escribe, o tiene la tentación de escribir, o lee porque quiere escribir. O sea, o por ejemplo, me está pasando a mí que cuando quise escribir, me tuve que volver, porque no, primero tengo que leer mucho para poder escribir. Pero tú me dijiste, no, yo no me interesa, no me gusta, ¿por qué? Yo creo que hay una presión social Como la interesante. de Es como, 100 años de soledad. como la de 100 años de soledad. Entonces, como sos lectora, entonces, ¿cuándo vas No a sé escribir? No, yo no voy a escribir, ¿cierto? Y yo escribo pues en la mañana esas cosas para decantar la mente y que pero eso es una cosa que si yo la miro de literario no tiene absolutamente nada. Y yo siento que el ejercicio del escritor o el oficio del escritor requiere mucho tiempo y demanda mucho tiempo, porque entonces es, bueno, tener la idea, uno va listando cosas, se sienta. Yo no siento que yo tenga como esa cosa de poner en el papel esta palabra tras la otra y la paciencia de dejar reposar el texto. Hace poco conversaba con una amiga que me decía, no, en el último año escribí 40 páginas, que seguro son muy buenas páginas, pero yo les decía 40, o sea, un año entero uno escribiendo 40, no, yo no tengo la paciencia, no siento que sea como el oficio que me llame. Hace poco tuve a mi mamá hospitalizada gran parte del tiempo y esos momentos así como duros me hicieron escribir cositas, pero son cositas como muy desde la emoción, no como que eso se pueda volver un texto. Y por ahí alguna vez intenté armar un texto que tuviese que ver con toma de decisiones sobre los datos, porque es mi tema y me apasiona un montón. Escribí los capítulos, y después dije, no, la escritura no es lo mío, como que no siento ese llamado pues que sienten los lectores a volver sus historias realidad. Pues, no. pero si escribes, pero no escribes literatura. Eso pues, no, o sea, como yo te he leído reseñas. Pues claro, escribo para Instagram para poder reseñar, Claro. pero el resto, y ese también es un ejercicio también como juicioso que hago, y es, no es ChatGPT quien hace mis reseñas, no es ChatGPT quien arma mis copies, eso lo hago yo, pero eso es otra cosa. Sí, pues. Pero igual es una forma también de llevar, como, de pasar también de la lectora a una manera de la escritura. Sebas, y vos que sí escribís, ¿cuál es la relación tuya entre lectura y escritura? Pues es absoluto. O sea, yo me sorprendo que haya gente escribiendo libros sin haber leído. O sea, a mí eso me parece como que... O sea, no es posible el talento innato de escribir sin No, haber leído. Es que hay mucho... Yo tenía un amigo que decía que él no leía para no contaminar su estilo. No, O sea, no jodas, no, Y yo, pero, no. ¿cómo no? O sea, ¿cómo así que no lees para no contaminar tu estilo? Lo que es una excusa para decir, me da pereza leer, que es distinto. O sea, no quiero leer y quiero escribir. Escriba pues, pero si vos pretendes escribir literatura... Y además no- está abriendo un género según él. No, pues claro, está fundando porque el género. sí. O sea, está inventando la escritura. Sí, Sí, o sea, claro. que eso me parece una locura. Y hay mucha gente hoy que posiblemente publica muchos libros con base en experiencias personales y cosas que le han pasado. Yo apoyo eso, bacano,
que sea una forma de catarsis, que la familia tenga sus libros, etcétera. Pero eso no es literatura, o sea, eso no tiene una búsqueda literaria, porque el que le importa la literatura, quiere escribir literatura, le importan los libros y le importa la literatura. Entonces se va a acercar a la poesía, se va a acercar al cuento, se va a acercar a la novela, se va a acercar al ensayo, se va a acercar a la búsqueda de la teoría literaria, de la crítica literaria, de la gramática. O sea, la literatura y los libros son palabras. Entonces, claro, las palabras tienen peso, tienen importancia, más incluso que la anécdota. Entonces, yo no concibo a alguien que escriba que no lea. O sea, eso me parece... Porque además en la lectura están las formas, muchas de las formas que se han explorado en la humanidad para contar historias, para contar un cuento, una historia, etc. Y al conocerlas, pues uno permite darle la vuelta como a lo que va a escribir uno, para que uno no empiece como con este síndrome de adanismo, que es como si uno fuera Adán, como el primero en el paraíso, como la primera vez que alguien va a hacer algo como esto, que es ingenuo, me parece a mí. Entonces, creo que la lectura y la escritura todo el tiempo se están contaminando entre ellas. Y que también creo que si uno no quiere contaminarse, hay que leer para poder saber qué quiere y qué no quiere hacer en la escritura. Claro, ¿no? total. Porque lo que no le gusta a uno, los libros que uno odia, es lo que uno no quiere hacer desde la escritura también. Total. ¿Y ustedes creen que hay un orden estricto en el que uno debe abordar los diferentes géneros de la literatura? O sea, uno tiene que empezar, el que quiera empezar a leer, empieza a leer por cuentos, o no, empiece por la poesía, o empiece por la novela, o empiece por autoayuda, o empiece por, no sé, por la Biblia. Hay una manera, hay una forma de abordar la literatura desde quien quiera coger ese hábito de empezar a leer, o esa disciplina de empezar a leer, o no, cualquier camino es el mismo. O sea, yo creo que depende de muchas cosas. Depende como la rutina que uno tenga. Entonces, si no hay tiempo, arranque por cuentos o por poesía. O sea, si lo que usted tiene es un minuto del día, arranque por poesía si lo que quiere es leer. Porque también la lectura compite con todos los hobbies, ¿cierto? Con ir a fútbol, con Netflix, con todo lo demás. Entonces, que quiero leer y tengo un minuto al día y no tengo más que un minuto al día, láncese con una poesía chiquita. O tengo 15 minutos al día, coja un cuento, ¿cierto? Yo creo que más que género, como en la cadena que se debe leer, porque también dicen arranca con cuentos, luego con novela, luego se pasa a otros textos. Yo he visto lectores de todo tipo, o sea, he visto lectores que arrancan por un libro de filosofía y dicen qué gran libro, y uno dice, ay, este nunca leía y cómo arrancó con este y le dio y lo terminó y lo cerró. Yo creo que depende mucho como de cada persona. Yo sí creo que hay como momentos de la vida en donde uno arranca como una lectura como más exploratoria, ¿cierto? Que son textos como más sencillos, por ejemplo, Comer, Rezar y Amar en mi caso. Cuando yo leí Comer, Rezar y Amar, yo dije, wow, qué novela, nos fuimos todas para Italia a comer pizza, y ahí dije, wow, ya digo Comer, Rezar y Amar en esta época de mi vida, pues no, ya no, pero empieza uno como a pasar de ser muy explorador, luego se mete como en lecturas más aventureras, y luego, que también creo que es un paso como que a veces uno siente que no debería dar. Yo a veces digo como yo a qué horas me volví tan estresante con mis propios libros, porque entonces yo quiero el que me rete, quiero el que me enseñe, quiero buscar la referencia de este con aquel, entonces se me vuelve también una lectura que me gusta mucho, pero a veces quisiera devolverme a esa lectura como más suavecita a veces. Si tuvieras que decir un libro para empezar, empiece por este, para quien quiere empezar con su primer libro o quiere con el hábito de la lectura, diga, un libro, o bueno, no sé, par de libros que yo diga, si me pusieras a escoger, ve, yo te regalaría este. Yo te digo, Marci, mira, es que yo quiero empezar a leer, regálame tú un libro. Ve, hay un libro que yo he regalado muchas veces porque siempre me dicen como, Marci, a mí no me gusta la poesía. Y yo no siento que exista alguien al que no le gusta la poesía, porque a todos nos gusta la belleza, la que sea nuestra forma de belleza, pero yo siento que a todos nos gusta la poesía. Entonces, hay un libro de una mujer india que se llama Rupi Kaur, que es un libro que lo encuentras en todas las librerías y se llama El sol y sus flores. Y tiene poesía que para mí es muy sencilla, es muy fácil de entender, y siento que lo que la gente dice, por ejemplo, con la poesía es como, es que yo no la entiendo. Y en este libro uno entiende la poesía y uno dice, yo podía leer poesía. Ese sería un libro que le recomendaría a todo el que quiera leer poesía, porque todos los otros, muchos los han encontrado por ahí. Pero el que quiera leer poesía y coja ese librito, va a terminar con unas lagrimitas por ahí de belleza o de emoción o de lo que sea que pase, pero es un libro que me gusta recomendar. Sebas. No sé.
Yo leí libro? mucho rato para pensar. Sí. Sí, pero no, como que no sé cuál libro. Bueno, primero tu opinión sobre, ¿hay una orden estricta para orden? No hay ningún orden. Pues inicial, para mí no hay ningún orden. Yo creo que ese desorden es una libertad que permite que se permite el lector. Me acuerdo mucho de esa. Hay un libro muy lindo que se llama como una novela de Daniel Pennac, donde él hace como los derechos del lector. Y uno de los derechos del lector es leer lo que uno le dé la gana, cuando le dé la gana, como le dé la gana. Entonces, yo creo que hay un asunto con irse con la curiosidad. Lo que la curiosidad y lo que como el interés lo va llevando. Y ese camino va a ser ese camino. Que a mí me parece muy bonito que cada lector o cada lectora tenga un camino singular. Que cada uno tenga sus ídolos o sus odios muy bien puestos de cara a lo que esa persona es. O sea, a mí eso me parece una belleza y se puede ir metiendo entre géneros, porque claro, cuando vos lees una novela como 100 años de soledad, por ejemplo, que ya hablamos de García Márquez también, uno en 100 años de soledad encuentra casi todos los géneros. Es decir, uno encuentra poesía en la prosa, uno encuentra cuentos dentro de la novela, uno encuentra novela, e incluso momentos que se va como por el ensayo cuando hay explicaciones. Entonces uno encuentra que hay novelas completas, incluso El Quijote es una novela que incluye todo. Incluye el relato de viajes, la aventura, la épica, el cuento, la poesía. O sea, tiene todo, hasta lo policial cabe en El Quijote. Entonces, por donde uno vaya va a llegar, al final yo creo que todos los géneros terminan confluyendo. Hoy se distinguen por ciertas características, pero todos terminan confluyendo en una misma, como un ecosistema literario, un magma literario. Entonces yo creo que por donde arranque a mí me parece que está bien. ¿Y qué libro yo pondría? Yo siempre, depende como de la persona, siempre recomiendo como ciertos libros. Yo nunca he sido como uno para todos. O sea, como todos deberían leer este libro, porque creo que como todo lector es distinto. Algunas personas, por ejemplo, que sé que les gusta lo concreto, la practicidad, la contundencia, entonces les recomiendo a Palahniuk, que fue el que escribió El Club de la Pelea y escribió un cuento que se llama Tripas, que es asqueroso, pero que es brutal. O les recomiendo Bukowski o Hemingway o Cheever, ¿cierto? Como usted es el culpable de Bukowski en mi vida. Claro, unos autores que si les gusta, como que yo les gusta, que les gusta el jugueteo y les gusta el humor y el chiste fino, entonces les recomiendo Luis Miguel Rivas, les recomiendo Lorry Moore, o sea, como dependiendo mucho de la personalidad que yo percibo, pues les sugiero como un tipo de... Hay gente que le gusta el melodrama, entonces uno busca, no sé, Jane Austen, otro tipo de lecturas que sean como así. Cuando los escuchaba hablar estaba pensando también en cómo hay que reestructurar también como el aprendizaje en los colegios, porque a uno siempre lo meten a la novela y lo meten a la novela así grandota, que no necesariamente es la que a uno le gusta, no debería tener como una oferta, que ahí ya después de los años me di cuenta que es que eso también es un negocio, ¿cierto? Entonces, de cierto modo es, a ver, esta es la oferta que yo te pongo para que vos vendas todos esos libros en todos los colegios, y uno debería tener una oferta un poquito más amplia para uno elegir desde chiquito como cuál es un poquito lo que le gusta leer, pues lo obligan a uno a esas, que también eso lo puede hacer a uno no lector. Exactamente, que eso era lo que yo iba a responder a esa pregunta. Que yo venía de mucha lectura obligada en el colegio, mucha lectura obligada y obligue y la Ilíada y no sé qué y unas cosas así, todas pesadas, densas. Y cuando llegué a este libro, creo que fue el primer libro que yo sentí que leí por gusto y que me sumergí en la historia y que imaginé lo que estaba pasando y que me cuestioné y que me rayó. O sea, que sí causó una sensación similar a cuando uno va al cine y ve una gran película que uno dice, puta, ¿qué acabo de ver? ¿Cierto? Creo que este fue el primer libro que me causó esa sensación, que es 1984 de George Orwell. Yo lo veo que está todo viejito, todo viejito, es que es muy viejo, porque creo que fue de los primeros libros. Y que hay algo lindo que sea viejo, César, y es que también la relación con los libros se ha vuelto como todo marquetero, es decir, el libro tiene que ser súper... Muy aesthetic. Sí, así. Sí, no, mira esa edición. Es hermoso. Sí. Pero esos libros que uno cogió como por ahí, que estaban sucios, hasta con hongos. Ya no nos da la mirada para estas letricas tan los años han chiquititas. pasado y esa letra chiquita a veces es horrible. Pero eso, Y lo guardo con mucho cariño por eso, porque fue como el primer libro donde de verdad yo dije, ay, pucha, y si la sociedad fuera así, y si o sea, como que me cuestionó mucho y fue como entendí lo que era la literatura y disfrutar de un libro con este libro.
Mira, Creo que a mí fue- me pasa una cosa, César y Sebas, y es que durante todo el año yo tengo clubes de lectura. Sí. Entonces, muchas de esas lecturas que yo elijo son libros que yo quiero leer porque no pienso hacer un club de lectura para sufrir un libro, pues eso no lo voy a hacer. Pero cuando salgo a vacaciones, ahí arranca, hay una cosa que yo digo como mi independencia intelectual, es acá donde yo elijo qué quiero leer y como que ni se lo tengo que contar a nadie, ni tengo que hacer nada con esto, pero me lo disfruto tanto que creo que por ahí va tu tema con Sí. 1984. Sí, y siguiente pregunta. Hágale. Ustedes tienen, no sé, se vale no responder, pero ustedes Eso tienen, suena todo miedoso. ¿tienen algún escritor o escritora que ustedes digan, no, parce, o sea, le da 1 y 2 y 3 oportunidades y 4 y 5, definitivamente, o sea, no me da, yo tengo una, que siquiera arranco yo para que, Hágale, para pa' yo ir quitarle la presión, pensando. pero es Isabel Allende. Ah, no, me quitaste la mía. No. No, Yo no, tengo un libro de Isabel Allende que No. puedo defender acá, No, sí. man. No, toda la obra, pero hay un libro de Isabel Allende que puedo defender. Y que hace mucha gente lectora. Pero por ejemplo, no, dale. voy a decir, ustedes me van a matar con lo que voy a decir. Creo que disfruté más un libro de Paulo Coelho que de Isabel Allende. Y eso que se emparenta. Ah, no, como de la no, misma no sean cosa. así, no sean así, que hay un librito a defender de ella. Pero, o sea, y en algún momento tuve una relación con alguien que amaba, o sea, amaba a Isabel Allende y compraba cada libro Yo que decía- salía. Y yo, claro, entonces estaba ahí y yo lo que dije, yo, pero qué mierda es. No pude con su lenguaje, no pude con la manera en relatar las escenas, no pude, no sé, no me conectó, no estoy diciendo que sea mala, yo no pude. No sé, bueno, defienda. No, yo tengo dos. Ah, la defiendo. La Casa de los Espíritus es un gran libro y a mí me gustó y me parece que tiene política, historia, tiene botánica, bueno, le mete ahí un montón de cosas, de ahí para allá, no sé, pero a mí el libro La Casa de los Espíritus me gustó, para que lo... Yo espero no llegar nunca a ese libro. Ah, y bueno, que tengo por ahí Orgullo y Prejuicio, no me lo he leído y arranco y me da pereza y lo devuelvo y vuelvo y lo pongo y nunca salgo de él, pero y lo tengo viejito igual que el tuyo, pero no me da y vuelvo y arranco y digo, no, mejor me quiero ir para otro libro y siempre lo suelto. Y hay un autor que yo no creo que yo vuelva a leer, que les estaba diciendo ahorita también, que es Gilmer Mesa. Pero Ese no también por... es polémico. Es polémico porque a todos les gusta, todos lo aman, pero yo creo que cuando yo empecé a leer, yo quería era salirme del territorio en el que yo estaba. Okay. Y cuando yo leí La Cuadra, yo leía eso y decía, yo no quiero esto, o sea, esto no es lo que yo quiero, no porque no sé si está bien escrito o no, pero no es lo que yo quiero leer. Entonces yo quiero leer el territorio desde otros puntos de vista y ahí también hay un montón de libros que me han marcado de territorio, de ambiente, de viajes, pero La Cuadra no es lo que yo quiero leer. Porque ya lo viví, puede que alguien que nunca esté en un barrio de esta tipología diga, ¿qué es esto? No quiero. Así como no quiero ir a hacer el tour de la Comuna 13, yo no lo he hecho. Nunca lo hago, ni cuando viene alguien lo invito a hacerlo, porque yo ya lo vi, yo no quiero ir a ver el Grafitour, ¿cierto? He hecho otros tours en la Comuna 13 muy bacanos, pero ese no lo quiero hacer. Entonces es como, es muy raro porque todo el mundo ama a Gilmer, pero yo no lo volvería a leer, como que no... No, a mí Isabel Allende pues era la primera opción. O sea, da la segunda. La intenté leer en tres libros, creo que Paula, sí, largo pétalo de mar. ¿Cuál es el otro juego? Y otra cosa ahí que no sé, ni me acuerdo del título, pues, pero no, iba a decir por qué no pude con Isabel Allende. Yo creo que llegué en un momento muy tardío, es decir, creo que para unas primeras lecturas más despistadas, sí. Me va a decir horrible esta palabra, sí, porque no tenía tantas pistas de cómo leer literatura, y claro, con la búsqueda de la escritura, pues sí empieza uno como a comparar formas y a comparar maneras de contar las cosas. Entonces, como la leí con eso encima, yo creo que no pude, por ejemplo, con los clichés, no pude con las frases como repetidas e innecesarias, como con un cierto melodrama, como una especie como de cursilería excesiva, como una mala solemnidad que no le funciona sino a García Márquez y a ella no. Entonces como que no fui capaz con las formas y en la cuarta página yo no podía. O sea, yo era como, ya no soy capaz, no me está diciendo nada este libro y lo dejaba. Y otro libro que no fui capaz y que sé que es un asunto, puede ser un asunto de género, que es una cosa muy rara, porque
lo leí con otros 2 amigos y un grupo de amigas, y los únicos que no pudimos avanzar en ese libro fuimos hombres, que es muy particular eso. Creo que tiene que ver con una cosa estructural y posiblemente, sí, como de género. Es el cuento de la criada de Margaret Atwood. El cuento de la criada, yo no empecé 20 páginas, no entendía ni mierda. O sea, yo decía que no estoy entendiendo nada y lo volví a leer por ahí 3 veces y no fui capaz de avanzar con ese libro. Y si vos le preguntas en general a las mujeres, esto suena charro porque es como hombres y mujeres, pues realmente hay muchos hombres que les gustó, pero a las mujeres les encanta ese libro y yo no he podido. O sea, es como si me expulsara el libro desde el género, que es muy raro, que tiene que ver, alguien me decía, es que seguramente es el machismo que vos tenés por dentro. Puede ser toda la cultura patriarcal que traemos, etcétera, etcétera. Y pues, el tema del libro es un tema que además tiene que ver con eso, que es muy, muy loco, pero no fui capaz. A mí me pasó algo con un libro que es como si yo dijera que escucho a Arjona, pues que me da como vergüenza. ¿Cuál? Que es de Paulo Coelho, que se llama El demonio de la señorita Prime, que yo lo leí, lo disfruté, y cuando salí, no sé, tuve una conversación con un profesor y me vio con el libro y me dijo, ay, ¿estás leyendo? Y yo sí. Y me dijo, ¿te gusta la autoayuda? Y yo, pues puta, es que esto es autoayuda. O sea, yo no había caído en cuenta de eso. Y esa es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estigma que hay con la autoayuda? Los libros de autoayuda. Va a decir varias cosas. Marce tiene mucho que decir de eso. No, va a decir como varias de todo lo que hemos estado hablando. Me voy a volver a Isabel Allende. Bueno. Ya les dije el que me gusta. Hay uno que odié con toda mi alma, que llama Mujeres del Alma Mía. No lo lean. O sea, lo hizo, yo creo que no mentiras, ya en un año, porque ya hace un libro cada año, entonces en un año lo hizo, lo sacó, lo vendieron, pero tiene que ver con feminismo. Ibas hablando ahorita del rol del femenino, del masculino, y ahí me parece que se saltó todo lo que es el feminismo a profundidad, todo lo que ven las mujeres a profundidad, por poner ahí un libro en un año. Eso ya cerremos Isabel Allende, se acabó acá. Ya, dejémosla descansar. Te iba a proponer después de esto la pregunta al contrario. Ahorita dijimos cuál libro dijiste que leías y que no habías leído. Sí. Ya dijiste que te da un poquito de culpa. Pena, sí, sí, pena ahorita ajena. Nosotros decimos cuál libro leímos y que nunca le contamos a nadie que lo bueno, leímos. ¿cuál es? Yo tengo ese, El demonio, que yo dije, yo leí muy desprevenido, no sabía que era autoayuda. Y el profesor me cagó la experiencia, porque tenía ese sesgo de, ay, usted lee autoayuda. Qué cosa tan horrible leer autoayuda. ¿Sabes? Confiésese. Uno que nunca no, le yo hay cuenta a dos que nadie. sé que son una vergüenza. Son una vergüenza, pues. Voy a decir una cosa antes de eso, y es que creo que la autoayuda hace parte de las cosas que uno puede leer y no pasa absolutamente nada. Lo que sí es no ponderar ni valorar los libros como en la misma categoría. Okay. Que eso, yo creo que para eso sirve la crítica literaria. Es decir, para decirle a uno, un libro de autoayuda es un libro de autoayuda, y 100 años de soledad es una obra maestra, ¿cierto? Es como dos cosas. No porque te guste es una obra maestra, que eso es una cosa que a uno le guste y otra cosa que sea una obra maestra. 2 libros que me aparecen a mí me da vergüenza. Uno, cuando yo estaba muy adolescente y estaba en el momento de las tragas malucas, y uno como, yo era una hueva, yo estaba detrás de una vieja que me gustaba mucho y yo, no, pero me trataba súper mal, pero mal. Y yo era como torpe, o sea, como dándole vueltas como un bombillo, como esas polillas. Y yo, no, ahorita lo que me ayuda como a quitarme esto, y compré un libro de Walter Rizzo. Ay, no, yo creo que es el mismo que yo tengo. No, es Amaro de Pender. No. Es que Amaro de Pender. El mío se llamaba Ama y no sufras. Porque mi mamá estaba en una tusa y en mi casa no habían libros. Y mi mamá le compró Ama y no sufras de Walter Rizzo y yo me lo leí. Ahí conocí a Eros. Ese es el que yo digo, güey, puta, aquí ya lo confesé, pues, pero Amaro de Pender. Pero usted lo compró. No, lo compré. No, mi mamá lo tenía en la casa y me lo leí. Y el segundo que me leí, pues ya, pero ese sí creo que es mucho más, es más dicho entre todos, pero muy adolescente, que es Juventud en Éxtasis. No, pues pero es que también era obligatorio. Sexual. Sí, ese era obligatorio. Esos dos. Ustedes tienen un libro que leyeron y dicen, no entendí ni mía, o sea, no, lo leí, pero la verdad no entendí nada de lo que leí, nada, o sea, pasé por ahí y sí, pero yo como que no entendí. Yo tengo uno, pero lo releí muchos años después y luego lo entendí. Okay. Que es un libro que se llama 7 pecados capitales, que es de Milorad Pavik. Yo no sé el señor de dónde es. Pero lo leí y son unos relatos que tienen que ver con los 7 pecados capitales, pero
todos se conectan y todos los relatos se conectan con espejos. Yo nunca entendí ese libro. Y lo volví a encontrar hace algunos años en una librería y lo volví a comprar. Y me lo leí y me parece brutal. O sea, es uno de esos libros como que lo obligan a uno de verdad a estar pegado al libro, a desconcentrarse todo, a quitar notificaciones, a hacer todo. Pero que uno dice, lo que este señor hizo en esos 7 relatos es una cosa absurda, porque además habla de los 7 pecados capitales, pero le mete lo peor de la humanidad, los conecta por espejos que uno dice, no entiendo cómo se saltó a este otro relato. Ese libro me parece brutal, todavía me parece difícil de entender, pero es una... ¿Vos sabes de dónde es Milorad Pavia? No, a mí cuando hice la maestría me tocó leer mucha filosofía. Y cuando leí filosofía la mayoría de autores de filosofía no me parecían pues como tan ilegibles. Yo sentía que los leía y se dejaban leer. Maquiavelo se leía bien, Tomás Moro súper bien, hasta Platón y Aristóteles se podían leer, o sea, uno entendía si seguía el hilo de la conversación los diálogos de Platón, uno entendía, o si se leía las cartas de Nicómaco, que era el hijo de Aristóteles, uno entendía. Pero llegué a Kant, a Immanuel Kant, y me los pusieron a leer 2 libros. Uno, La crítica de la razón pura, y 2, uno que llama, con el solo título, ya entrada uno estaba como la fundamentación de la metafísica de las costumbres. O sea, el solo título ya era como jueputa. 2 horas en el título, ¿no? Y la verdad, tengo que confesar que no entendí los conceptos de Kant. Luego he entendido por otros, he entendido a Kant, pero no entendí a Kant por sí mismo. Porque hablaba de una cosa de noúmenos, de oúmenos, unas cosas que para mí eran como me estás hablando en otro idioma. Entonces Kant para mí fue como muy enredado, o sea, yo no entendí, yo sé que leí, tenía que leer y hacer un ensayo sobre eso, pero no sé qué hice, o sea, realmente trové. Y el segundo me pasó con Ulises de Joyce, de James Joyce, que es una obra maestra que uno dice, tengo que ir a leer el Ulises de Joyce, y no entendí, o sea, leí por ahí 40 páginas y todavía quiero como volverlo a intentar, o sea, no me quiero rendir, pero me pareció un libro muy enredado, o sea, no soy capaz. Yo lo traje el mío. ¿Cuál? Pero es que también. Breves respuestas a las grandes preguntas de Stephen Hawking. No, pasa. ¿Breves qué? Breves preguntas. Hablemos qué es breve. Breves respuestas a las grandes preguntas. Breves respuestas a las grandes preguntas. Dijeron breves, bueno, no dijeron simples. Además, pues lo breve. Entonces arranca preguntándose si Dios existe. Arranque por ahí. Y lo explica a partir de la relación con el tiempo. No, o sea, no, o sea, porque además es una pregunta que sí me ha causado mucha curiosidad desde siempre. Dios existe o no existe, y lo he abordado desde varios libros. He encontrado en la filosofía la mejor definición. Estoy por el lado de que sí existe, pero, o sea, hilar toda la explicación es muy difícil. Desde la filosofía. Total. Entonces, porque todas lo veían, las cosas dependen, este micrófono depende, todo depende, hasta llega un momento en que hay un elemento que no depende de sí mismo, ¿cierto? Y entonces agregarle valor a ese elemento, valor hacia la belleza, porque el universo es bello. O sea, es muy difícil resolver esa pregunta, y lo he intentado de varias maneras, y este fue un fracaso total. Porque yo leía la teoría de los agujeros negros y decía, no, qué mierda estoy leyendo, o sea, no soy capaz, no fui capaz con eso. Aunque yo siento que a veces uno no tiene que entender todo. Yo creo que hay libros que uno va pasando y uno dice, ya entiendo esto, pero como 2 meses después que le pasó algo, esto era lo que decían allá. Como que, y me pasa mucho con el ensayo, que al principio yo entraba al ensayo con la intención de comprender todo, y finalmente no va a pasar. Entonces yo arranco ensayo y le voy dando y voy mirando qué se parece o no se parece a mí, o qué me gusta o no me gusta. Como que ya también perdoné un poco el hecho de no tener que entender todo, algo de ahí queda. Sí. Digo yo. Sí, no, yo creo que estoy de acuerdo con Marce, pues, es decir, hay cosas que uno no todo tiene que ser legible. Antes me parece que una de las cosas, por ejemplo, que se le reconoce al último premio Nobel es justamente su ilegibilidad, es decir, su falta de claridad, que en lo literario funciona, porque es como vos le pones capas de sentido, es como en las películas de terror, que entre menos mostres al monstruo, más miedo te da. Sí. Creo que con la literatura funciona igual, y cuando leemos literatura también hay que dejarse sorprender, ¿cierto? Tampoco hacerse pues una tortura de leer, pero
Pero hay libros que uno, como Marce dice, pues se deja llevar y buscando pistica y pistica tan, llegas a entender algo, una idea por lo general. Pero para mí eso sí es muy importante, casi yo no entienda esté bien escrito. Sí. Porque hay ilegibilidad de mala escritura, o sea, como que está mal construido la frase. ¿Ustedes le sacan el cuerpo o no tienen problema con el bestseller? O sea, con el que está de moda, el que todo el mundo está leyendo, el que está de primero en la librería nacional. Yo los evito, pero los evito conscientemente, porque como también trabajo dictando talleres y ese tipo de cosas, yo tengo como una temporada donde escucho todo lo que se dice de eso, antes de hacerme como la opinión mía. Y me pasa con las películas, y me pasa con los libros, y me pasa con todo lo que se vuelve moda en el lugar en el que yo esté. Yo evito mucho los bestsellers, y en el club de lectura especialmente los evito, porque sé que los lectores van a llegar a esos libros porque el marketing es muy potente, y me interesa mostrar otros textos que no son tan potentes. Entonces yo suelo leer cosas que no son bestsellers. O sea, a mí me preguntan por lo último, no lo he leído, y cuando lo va a leer, no creo que lo vaya a leer. Y me pasa a veces con las editoriales que me quieren enviar libros como, te lo enviamos, te lo lees y reseñas, y les digo, no, conmigo no es, porque no le saco espacio al bestseller, porque ya como que tengo suficiente opinión con todas las mesas en las que me siento en el mes hablando del mismo tema. Yo le hago mucho quite a los bestseller. Yo también evito, pero no sé por qué. O sea, por ejemplo, yo no he leído nunca a Dan Brown. Nunca he leído a Dan Brown. Y seguramente muchos lectores que están acá viéndonos y escuchándonos estarán claro, diciendo, no, ¿cómo no has leído a Dan Brown? No sabes de lo que te has perdido. Yo estoy contento con haberme visto las películas, es decir, haberme visto El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios. No me hace falta como ir allá, por lo que dice Marce también. Creo que muchas veces la conducta o el comportamiento del lector lo mueve el mercadeo. Y ahí me parece que no me gusta esa sensación de me están guiando, me están como empujando a que lea ciertas cosas que el mercado está diciendo que hay que leer. Y que hay libros que se vuelven comodín. Por ejemplo, cuando uno está en ese momento como de duda o como de muy reflexivo sobre la vida, entonces llega El hombre en busca de sentido, no léaselo. O sea, hay libros que se vuelven como automáticos en la recomendación, y a mí eso me molesta. O sea, como que no me entra bien esa recomendación así, porque se vuelve como el que todo mundo recomienda sin importar el contexto, lo que decías ahorita, la situación, el momento de la persona. Por ejemplo, mi confesión es que yo nunca me he leído El psicoanalista. No, yo tampoco. Yo sí. Y todo el mundo dice que leas, y yo no me lo he leído. La verdad, no me lo he leído, y sé que ha salido varios después, pero no, ese por ejemplo no me lo he leído. Y ahí, César, yo sí creo como en la magia de los libros. Yo creo que para todos los momentos hay libros que lo encuentran a uno. O sea, ni siquiera uno eso aparece de la nada, o alguien te lo sugiere, o alguien te lo entrega, o uno va a la biblioteca y se ve este que va, arranca, y pues vos tenés tu mirada puesta en lo que estás leyendo, y ahí uno pone la emoción. Y yo sí creo que para ayudarle a uno, cualquier libro que uno coja en el momento como uno esté, esa será la mirada que uno le pone a ese libro. Entonces como que el libro también tiene su magia en el encuentro. Eso me parece bonito, como que también no todo el mundo le tiene que estar recomendando a uno que tiene que leer, sino como uno los también, libros aparecen también hacer su propia búsqueda de lo que tiene, de lo que otros recomiendan por ahí. Y tienen, ahora vámonos a la parte más sensible del podcast, tienen el libro de que le tengan un gran cariño, o sea, un gran afecto, que este libro yo le tengo como un gran cariño por cualquiera sea el motivo. Yo tengo muchos y no salen de mi biblioteca, y no los presto y no se los muestro a nadie. Los tengo en un baúl, imagínense, no tengo un montón que no salen, pero cuando hablaste se me vinieron dos a la mente. Uno, que es el libro Salvaje de Juan Villoro, que lo conocí vieja, lo conocí ya grandota, pero fue mi primer libro sobre libros, que también es como un tópico que ha salido muy, muy reciente. Pues no era, siempre han existido libros sobre libros, pero últimamente hay como una categoría de libros sobre libros. ¿Cómo fue el último que también se volvió muy, muy, muy leído? Se me olvidó. ¿Cuál será? ¿De libros sobre libros? Sí. ¿Cuál será? Se me olvida. Hay muchos, de La Librería Encantada, el no sé qué, hay muchos, pero este de Juan Villoro, que se llama El Libro Salvaje, fue como la primera vez que yo leí un libro sobre libros, y además yo amo Villoro. Entonces, leer ese libro me pareció precioso, y me lo compré en edición especial, grandote, y es un libro al que le tengo mucho cariño y el que consulto de vayan y vean el capítulo de Juan Villoro, que acá ya ni el capítulo de Villoro. Ese es uno. Y no, tengo varios por ahí, pues como
como que me han traído amigos de viajes pero este es como el que pensé en cuanto hiciste la pregunta. Yo tengo como cuatro libros como en momentos de vida, hablando de los momentos de la vida donde esos libros me marcaron algo que cambió algo en mi vida. Hay uno que es como el primero, que es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que es un libro que a mí me fascinó por los diálogos que tenían. Eran unos diálogos filosóficos, unos diálogos muy profundos, con una carga de belleza y estética impresionante ese libro, porque era la historia de un artista que hace un retrato del protagonista, de Dorian Gray, y el retrato empieza a mostrar el alma del protagonista. Es precioso. Ese libro es precioso y me indujo a un segundo libro, que es el segundo que quería mencionar, que es Viaje a pie, de Fernando González, porque esos dos libros me indujeron a estudiar una maestría en estudios humanísticos y pues, o filosofía, y fue porque había unas reflexiones sobre la naturaleza, sobre el mundo, sobre las palabras, sobre la belleza, que me abrieron como un universo que yo dije, yo quiero leer más para entender este tipo de cosas. El tercero es Memorias del subsuelo, de Dostoyevsky. Yo no lo he leído. Yo con ese libro cambié mi vida, o sea, como que ese libro de Dostoyevsky me hizo meterme en la vida de Dostoyevsky, entender que la vida de Dostoyevsky fue una mierda de vida, fue ludópata, estuvo encarcelado, tuvo un montón de cosas, y yo estaba en un momento de mierda y me ayudó a tomar decisiones. O sea, como que era un loco, la historia de Memorias del subsuelo es la mente de un loco, y eso me permitió como, pum. Y el cuarto, bueno, los últimos dos ahí me alargué, pero uno es Los días azules, de Fernando Vallejo, que con Vallejo y con estos dos anteriores, quise escribir. Fue como, yo quiero escribir. Y el último sería Dios es redondo, de Juan Villoro. Ese libro me cambió la manera de escribir también, porque la forma en la que escribe Villoro tiene una belleza y una manera de decir que yo dije, yo nunca había leído algo así. Entonces, bueno, eso. No, y Villoro es lindo escribiendo, pero escuchar a ese señor, no, es que verlo es demasiado. Yo tengo otro César que se llama Gog, que es de Giovanni Papini, que es como de sátiras a la humanidad. 2 paginitas por sátira, pero uno queda mal. A la sobrepoblación, a la esclavitud, a un montón de cosas. Y ese libro es muy especial para mí porque no se encontraba. Y lo busqué por muchas partes, y cuando lo encontré, lo tengo viejito, por ahí tengo pendiente ir a empastarlo, pero es un libro que también es potente y que lo quiero bastante. Off the record les dije que yo siempre vuelvo a la Divina Comedia. Sí. No sé por qué ese libro, cada que lo leo siempre encuentro una conexión distinta en el momento de vida. Entonces a mí me parece, además porque tiene un simbolismo, está muy cargado de símbolos, de muchos. Entonces siempre esos símbolos los relaciono con lo que me está pasando en el momento y uno lo va entendiendo. Eso es un libro que cada uno, cuando más lo leo, más madurez encuentro en lo que está escrito ahí y en lo que me aporta a mí, ¿cierto? Y empiezo a entender muchas, a lo mejor estoy muy empeliculado, pues ya saco analogías de donde no las hay, pero siempre vuelvo a eso. Perdón, te interrumpo ahí, César. Hay un libro de Italo Calvino que se llama, a ver si me acuerdo, ¿Por qué leer a los clásicos? Sí, hay uno de ellos. Y él dice eso que estás diciendo vos, es como, pues pucha, yo leo un clásico y un clásico es un libro que nunca me deja de hablar. No, nunca. Algo encontrar siempre distinto. Y también iba a decir, Dios es redondo. Que además para ser clásico tuvo que haber pasado tantas cosas. ¿Cuántos años tiene la Divina Comedia? O sea, Dante la escribió y que siga vigente y que uno lo tenga en la biblioteca, es que algo muy potente siglo tiene que XV, siglo XIV es de la Divina Comedia. O sea, ha sobrevivido 600 años. También iba a decir Dios es redondo, que llegué a él por Sebas, en la búsqueda de leer más de fútbol, pero con otra mirada muy distinta para poder hacernos falta cancha. Y llegué a él y yo dije, no, este libro... O sea, además me costó mucho encontrarlo. Yo le decía, llegaba con rabia donde decía, yo le dije, puta, no lo encuentro. Es difícil. Lo busqué en Cartagena, o sea, en todas partes donde yo iba detrás de ese libro y no lo encontraba. Y cuando lo tuve, entonces fue como, puta, es que por fin... es mío, por fin está aquí. No lo vaya a prestar. Exactamente, y ya después fue muy rico pues leerlo. Otro fue, pero creo que no es un gran clásico, pero fue porque la relación con mi papá nunca fue la mejor y me ayudó en eso, que pues seguramente para muchos no lo será, pero creo que él llegó lo que dices ahorita, ese libro llegó en ese momento donde la relación con mi papá, pues que falleció hace 3 años, que es El olvido que seremos, ¿cierto? Entonces para mí ese libro ese momento
es una conexión con mi papá y lo guardo no porque sea un buen libro, un mal libro, sino porque significó en ese momento lo que era la relación con mi papá. Esos son como los libros que yo tengo ahí. Es que tenemos una lista eterna. Sí, y también ese ensayo sobre la ceguera, que fue el primer libro que me llevó a comprar otro libro de él mismo, porque yo dije, ay, este man escribe tan bueno. Entonces fue como el primer libro que yo dije, voy a buscar más de este autor, o sea, empelicularme con un escritor. Y uno se obsesiona y lo quiere todo. Todos, quiere todos, que es lo que me pasa con Vallejo. Claro. Que ahora yo tengo 6 libros de Vallejo, que no me los he leído todos, pero no importa. Así no me lo haya leído y esté todavía con el plástico, yo lo tengo. En algún momento lo leeré. Eso pasa, ¿cierto? Y los tengo ahí y creo que ya. No me acuerdo más. Seguramente muchos, pero yo creo que ya. Yo tengo unos que me marcan o que me abren como la puerta. Yo creo que más que porque sean muy buenos es porque me abren la puerta a algo. Entonces tengo el libro que me abrió la puerta a la literatura afro, el libro que me abrió la puerta a la ecología y uno se va yendo y obsesionando con temas en diferentes momentos también. De acuerdo. Ya vamos cerrando este capítulo. Hemos hablado de muchos libros, de bastantes. Marce, ¿qué nos podrías decir al final sobre este mundo de la literatura en función de, sé que hay muchas personas aquí que nos han dicho que leamos y que hablemos de muchos escritores, seguramente algunos los haremos, otros nos quedaremos con la deuda, pero hemos leído muchos comentarios de, por ustedes compré este primer libro, por ustedes, entonces estoy leyendo esto, por ustedes entendí tal cosa. Qué bueno escuchar de libros de esta manera, ¿cierto? Donde no hay una crítica pues estrictamente literaria, sino es más desde del gusto. ¿Cómo nos podrías decir cómo construir esa relación con el libro? Cada uno. Bueno, yo creo que... Qué pregunta tan filosófica, ¿sí me viste? Mucha como que constructura. No, yo creo que parte de cogerle gusto a la lectura es entender muy bien qué es lo que a uno le gusta. Y no hay tema que no esté en los libros. Entonces, si a usted gusta la cocina, arranca por cocina, por libros sobre cocina. Si a vos lo que te gustan son los animales, arranca por la relación con los animales y con temas y novelas que tengan que ver con eso. Pero sí creo, como lo decía ahora, que la lectura compite con todo lo demás y hay que sacarle el ratico. Entonces, como todos los hábitos, átelo a algo que a usted le guste. Tome café y después de ese café le hace una poesía y al cabo de 3 meses ya tiene el libro leído y terminado. Entonces, como que creo que es una cuestión de decidir leer. Eso. Y ahí hay lo que te decía ahorita también, César, es esa independencia intelectual que nota uno leer y que nadie tenga que saber uno qué está leyendo, ni qué está aprendiendo, ni que usted tenga que conversar es como ese pequeño secreto que me llevo conmigo y los libros le van a devolver a uno 1000 cosas. O sea, en tu respuesta hay algo que me gustaría que contaras y es la temporalidad, o sea, no es obligarse a que lo tengo que terminar. Entonces, yo me tengo que leer un libro por mes. Y si el libro se te dio 3 meses, entonces fracasé con la lectura. No. Y lo otro es que, por ejemplo, a mí me dicen muchos que, Marce, es que leer da tanto sueño. Yo, venga, ¿y usted cómo lee? Claro, usted es en pijama, se toma un chocolate, se pone la cobijita encima y abre el libro. Hasta mañana, pues. Hay que sacarle, el libro también es un objeto como muy místico porque requiere el espacio, el tiempo, tiene sus ritmos. Entonces hay libros que yo tengo el tiempo para leer rápido, pero no me da. Porque tengo que devolverme, porque tengo que ir a investigar o porque me tiran para otro libro y me sacan y tengo que volver después. Entonces yo creo que es muy disfrutable, es muy de sacar el rato para disfrutar. Y sí, lo que sí creo es que mucho lo que a uno le gusta ver es lo que le gusta leer. Entonces si su Netflix está lleno de thriller, por ahí arranque. O si su Netflix está lleno de novela romántica, hágale, pues como busque una novela romántica y arranque por ahí. Sí, que está la señora, que esa señora ya está muy adulta, tienen que respetar también. ¿Qué vas? No, yo creo que es eso, pues, lo que decía un poco Marce, de leer como con el interés que tiene uno en el momento, ¿cierto? Y como dejarse llevar por esos momentos de vida. Yo creo que una buena cosa es, por ejemplo, a César le funcionó cuando yo le dije que léete a Juan Villoro. Claro. A César le encanta el fútbol, o sea, lean sobre fútbol, me gustan los cuchillos, los caballos, para todo. Lo bueno de los libros es que hay libros para todo. Entonces, por donde ustedes les gusta la farándula, no, pues muchos de los textos que yo más recuerdo me los he leído en revistas. Me las leí en algún momento en Soho. Me acuerdo un texto de Fernando Vallejo sobre Fernando Botero.
eso nunca volvió a aparecer en ninguna parte. Yo no sé dónde está ese texto, si alguien lo tiene por aquí, le agradezco que me mande el documento porque no lo leí por azar, un poco con lo que decía Marcio. Y yo en ese momento estaba en una peluquería, abrí una revista de peluquería y me leí ese artículo. Entonces creo que también dejarnos sorprender y lo que decía un poquito Marce, hoy los celulares pues como que el tiempo nos lo roban muchas cosas. Robémosle nosotros un poquito al tiempo y saquémosle el tiempo a la lectura. Yo creo que es Y cuando uno empieza a ser lector, ese libro lo lleva a otro libro y eso no tiene cierre, porque los autores también se dan los permisos de nombrar de dónde sale lo que están creando. Entonces como que uno empieza a leer y uno dice, ay, pucha, ahora me toca leer esto y ahora me voy para allí y me toca leer eso. Y creo que esa es la razón por la que uno también compra tantos libros, porque no hay nada más maravilloso que usted esté leyendo un libro, ese autor menciona un autor y usted mire para la biblioteca y ahí está. O sea, eso me parece el placer más grande. Hay un placer, hay un placer muy bueno en la lectura, que cuando hagan una referencia y usted la entienda, usted dice, que la entienda, que usted tenga el librito de referencia y para seguir con él es todo. Sí, un placer intelectual, como que, ay, yo entendí qué está diciendo aquí. Es muy bacano. Total. Bueno, Marce, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo te sentiste? sentiste? Fondo blanco con eso, porque yo no me voy a ir así. Marce tenía una crítica con nosotros y es que nunca terminamos la cerveza. Hoy la terminamos, Marce. Por favor, porque en este podcast no la dejan por acá. Recordarnos tus redes sociales para que te sigan. Bueno, gracias por la invitación. En redes sociales me encuentran como Lee mi alma. Y ahí aparezco de primeras porque tengo buen SEO. Entonces, lee mi alma y ahí está toda la información de todo lo que hacemos en proyectos, no solamente como particulares, sino también empresariales, porque hay mucha cosita empresarial. Bueno, y muchas gracias a todos. Nos vemos en el 4º capítulo, que hablaremos sobre Mariana Enríquez. Ese será el capítulo número 4. Entonces los esperamos. Como dice Celeste. Como dice mi hija, suscríbanse, denle like y comenten, por favor comenten. Hemos leído por ahí algunos comentarios de los capítulos anteriores. Luego iremos respondiendo algunas cosas, pero bueno, gracias por tener esa como interacción con nosotros. Un abrazo y nos vemos. Un abrazo.